Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos. Sean bienvenidos. Esta es la cuarta noche. Qué alegría de verdad poder ver a más personas día tras día sumándose a esta semana maravillosa, a esta semana de evangelismo. Realmente, durante estos días hemos ido estudiando diversos temas, hemos ido aprendiendo temas que nos ayudan en nuestra fe y nos ayudan a estar convencidos más en la palabra de Dios. El día de hoy también vamos a estudiar un tema tan importante, siguiendo con la línea que ayer íbamos del mensaje de los tres ángeles. Pero antes de hablar de este tema, yo quiero invitarte que ahí donde usted está, me acompañe en oración. Vamos a orar. Querido eterno Dios, gracias Padre, porque has permitido que en esta noche tus hijos vengan, Padre, a esta semana de evangelismo. Y permite, Padre, que el Espíritu Santo nos acompañe, pueda estar en nuestros corazones, trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Mi eterno Dios, danos el permiso para abrir tu palabra, para poder entender y ponerlo en práctica. Gracias por todo, Padre. Estos favores y la gratitud te damos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hace 15 años atrás, un profesor universitario fue arrestado. Dicen que según los líderes del país, el motivo fue que estaba incitando a la rebelión contra su Estado. Tú sabes lo que significa eso, ¿no? Cuando alguien se rebela contra su Estado, es motivo para arrestarlo. Cuando de pronto en el Perú nos vamos en contra de la Constitución, en contra de las leyes, nos arrestan. Entonces, dice, por lo cual ya a él se le fue quitado todo tipo de opinión que él podía dar, perdió su cátedra, perdió el derecho a publicar sus escritos y así. Y la historia dice que el profesor desde la prisión escribe lo siguiente, y presta atención a las palabras que el profesor menciona en la prisión. Me siento totalmente inspirado de un optimismo esperanzado en que la libertad va a llegar a este país en el futuro, porque no hay fuerza alguna que pueda contener el deseo humano de libertad. Al final nuestro país llegará a convertirse en un lugar en el que reine la ley y en que los derechos humanos estén por encima de todo. Queridos hermanos, las palabras de este profesor tienen mucho sentido, porque en este mundo, en el tiempo final, se pondrán leyes en contra de nuestros principios, en contra de la Biblia. El libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. Juan capítulo 8, versículo 34, dice lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practique el pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué uno es esclavo? Porque practica el pecado. ¿Y qué es pecado?
Pecado es transgresión de la ley, quebrantar la ley. Dios un día dio sus mandamientos en el monte Sinaí para el pueblo de Israel, para que lo obedecieran y pudieran andar de acuerdo a la voluntad de Dios. En el Edén Dios también puso leyes, y era que Adán y Eva no podían comer del huerto del Edén, del fruto prohibido, y que si el día que ellos iban a comer, ciertamente ellos iban a morir. ¿Se dan cuenta que la ley nos liberta del pecado, nos libra de ser esclavos del pecado? Entonces, hermanos, nosotros, como dije ayer, estamos llamados a obedecer la ley de Dios, no por obligación, sino por amor. La pregunta que quiero hacerte es, ¿hay opresión mayor que la esclavitud? ¿Habrá algo más fuerte que la esclavitud? No hay, ¿verdad? Porque la esclavitud es lo peor que uno puede experimentar. La evidencia de la esclavitud está en Israel, que un día Dios le había hecho la promesa a Abraham de que serían el pueblo de Dios, pero por su desobediencia fueron esclavos por más de 400 años en la tierra de Egipto. Y hoy, hermanos, hoy, en estos momentos, vamos a ver los 3 mensajes que el libro de Apocalipsis nos menciona. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Y antes de leer el versículo, recuerda esto: Satanás busca engañar y obliga a muchos para que les dé una falsa adoración. Satanás también busca que lo adoren, y él va a hacer todo lo posible para que vivamos bajo el engaño. Ayer leímos este versículo, pero hoy vamos a volver a leer y analizar a más profundidad qué quiere decir el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué finalidad tiene este mensaje para estos tiempos? Y dice la palabra de Dios: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. El evangelio eterno, el día de ayer vimos que era la buena noticia. Y la buena noticia es que aunque este mundo ha caído en pecado, Dios mandó un redentor. Mandó a Jesús para salvarnos del pecado, para decir que aún hay oportunidad de arrepentimiento, para darnos redención, para decirnos que aún no está perdido. Esa es la buena noticia. La otra buena noticia es que así como Jesús vino una primera vez, también habrá una segunda venida. Habrá una segunda venida en el que todas las cosas malas que están ocurriendo en este mundo, pronto acabará. Todo lo malo llegará a su fin. Entonces, esa es la buena noticia. Pero ahí no queda con el mensaje del primer ángel. Ojo que hay 3 ángeles. Estamos en la primera. Versículo 7 dice: y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos amigos y hermanos, quiero que entiendan algo muy importante. Este ángel que va predicando el mensaje no es un ángel literal. Recordemos que el libro de Apocalipsis es simbólico, 80% simbólico y 20% literal. Entonces,
Este ángel que va predicando a todo el mundo simboliza a las personas que proclaman la importante advertencia de este mensaje. El hecho de que vuelan por el cielo significa que lo están proclamando con rapidez, con entusiasmo, no solo en un solo lugar, sino a nivel mundial. Y el mensaje es: temed a Dios, temed a Dios, dadle gloria. ¿Qué significa temer a Dios? Respetarlo. ¿Pero de qué forma? En primer lugar, para temer a Dios debemos guardar su ley. El sabio Salomón dijo en el libro de Eclesiastés capítulo 12 versículo 13, dice: teme a Dios, ¿qué más? Y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Cuán importante es guardar los mandamientos de Dios, porque sin la ley de Dios estoy seguro que seguiríamos viviendo en esclavitud. ¿De qué sentido tendría? Mucha gente dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz, o que la ley de Dios solo te da más esclavitud, que vives bajo presión. Entonces, Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida, pero en medio del desierto Dios les da su ley, los 10 mandamientos. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios les saca de la esclavitud cuando las personas dicen que la ley es esclavitud? Entonces en el desierto les da su ley. No sé si me dejé entender con la pregunta. O sea, los saca de la esclavitud y supuestamente las personas dicen que la ley te hace esclavo, pero Dios les da su ley en el desierto. Yo creo que Dios los sacó de la verdadera esclavitud que sufrían en Egipto, pero les dio su ley con un propósito, para que ellos fueran libres del pecado. Y déjame decirte que no es posible adorar a Dios sin obedecer sus mandamientos. Cuando usted obedece sus mandamientos, cuando usted obedece la ley de Dios, usted está adorando a Dios. El mismo Juan lo dijo en Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. En esto consiste el amor de Dios. Ojo, el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Entonces, ¿cuándo se perfecciona el amor de Dios en ti? Cuando usted empieza a guardar sus mandamientos. El primer ángel, hermanos, da a entender también que habrá un juicio, mientras la humanidad tiene la oportunidad de arrepentirse y buscarle. Todavía quiere decir que aún Dios ha extendido su misericordia, que aún Dios ha extendido su gracia para la humanidad. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios está en el lugar santísimo, allá en el cielo, y que nos da a entender que Dios está haciendo el juicio investigador. Los libros están siendo abiertos, están siendo ya juzgados, que unos serán destinados para salvación y otros para vida eterna. El juicio ha comenzado. Eso hay que tener en cuenta. Y continuará hasta que se decida. ¿Y cuándo se cerrará ese juicio? Cuando el tiempo de gracia se cierre. ¿Y cuándo se cerrará el tiempo de gracia? Se cerrará en medio de la tribulación. No se sabe cuándo exactamente, pero se cerrará en medio de la persecución que pasará el pueblo de Dios. Déjenme decirles que la gracia de Dios siempre ha estado desde el principio hasta la venida de Cristo, hasta antes de la venida de Cristo, hermanos. Entonces, el mensaje del primer ángel
nos da a entender que primero debemos de temer a Dios, y temer a Dios es guardar sus mandamientos. Segundo, es reconocer y arrepentirse, porque el tiempo está cerca, que cuanto más ocurren las cosas que están sucediendo en este mundo, las guerras, las catástrofes, es una señal de que Cristo está pronto a venir, de que Cristo está pronto a volver, hermanos. Pero si usted analiza más adelante todo el todo el capítulo 14, vemos que después de estos mensajes continúa la segunda venida de Cristo. Eso quiere decir que estos mensajes que están siendo proclamados son proclamados a la puerta de la segunda venida de Cristo. Y usted y yo debemos estar atentos a estos mensajes que están siendo proclamados. El primer ángel hace este llamado: adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes analizan, uno de los mandamientos de Dios dice: porque Dios hizo en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ella. Esto es una clara evidencia de que hay un mandamiento importante que en estos tiempos está siendo olvidado por muchas personas. Y este ángel llama a que lo adoremos, a que adoremos a Dios, no al ángel, sino a Dios. A que debemos también guardar su ley, pero por sobre todo, a recordarnos que el día sábado o el cuarto mandamiento es el día del Señor. Solo de esa forma podremos estar firmes en el amor de Dios. Vamos a continuar el segundo mensaje, el segundo ángel. Dice la palabra de Dios, versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque se ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia deriva de la palabra Babel, que significa confusión. Un día Dios, viendo que los hombres hablaban un solo idioma, un solo lenguaje, y viendo que la humanidad estaba construyendo una torre hasta llegar a la cima, lo más alto posible, Dios dijo: descendamos a la tierra y confundamos sus lenguas. Por eso ese lugar significa confusión. Y también hay un país que ya no existe hoy más, y era la antigua Babilonia, que en vez de enseñar buenas cosas o enseñar lo correcto, confundía. Por eso, esta Babilonia que vemos en el libro de Apocalipsis es una Babilonia espiritual que intenta confundir. ¿Y sabes quiénes son? ¿Sabes quién es la Babilonia en la actualidad? Son las religiones falsas, las religiones que apostatan contra la fe. ¿Qué quiere decir apostasía? ¿Qué significa apostasía? Apostasía significa aquellos que renuncian, que abandonan, que rechazan la verdadera enseñanza que está en la palabra de Dios. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, encontramos 2 mujeres, y mujer representa la iglesia de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, encontramos a una mujer virtuosa que simboliza la iglesia pura, la iglesia sin manchas, la iglesia que verá a Jesús viniendo por segunda vez. Y en el libro de Apocalipsis 17 encontramos
la llamada Babilonia, la mujer ramera, la iglesia apóstata, la que está en contra de la palabra de Dios. Ellos dicen seguir la palabra de Dios, pero no hacen caso a la palabra de Dios, sino siguen lo que les conviene. El ángel dice que Babilonia ha hecho beber a todas las naciones de su vino, del furor de su fornicación. ¿Qué significa esto? El cáliz intoxicante que vemos aquí representa las falsas doctrinas que surgieron gracias a la unión de muchas iglesias y gracias a una sola iglesia. ¿Sabes qué iglesia es? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Es la iglesia que ha cometido apostasía contra las verdaderas enseñanzas y que ha corrompido a muchos, y que sus hijas, las demás denominaciones, las llamadas iglesias, sectas, son las que se han dejado corromper por esta Babilonia. Déjenme decirles que Babilonia tiene una influencia mundial y religiosa. En la Edad Oscura, la Iglesia Católica perseguía y mataba a los cristianos. Hoy, posiblemente, no tiene mucho poder, pero en el tiempo del fin tendrá más poder que nunca. Tendrá tanto el poder político como el poder religioso y gobernará en el tiempo del fin. Queridos hermanos, amigos, esta Babilonia lo que ha hecho es confundir a muchas personas metiendo las falsas doctrinas, como la doctrina de la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los impíos y la negación de que Cristo existía antes de que Jesús naciera. Antes de que Él naciera, muchos piensan y dicen, hay muchas iglesias que creen y dicen que Jesús apareció cuando nació y que niegan la existencia de Jesús antes de la creación. Pero la Biblia es clara y específica cuando dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el final. Otra doctrina que fue añadida en el protestantismo, en las iglesias sectarias, son que también dicen ellos que fue abolido la ley de Dios en la cruz, que ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Pero déjenme decirles que cuando uno recibe la gracia de Dios, en gratitud a lo que Dios hace, en gratitud al recibir la gracia de Dios, somos obedientes a la ley de Dios. Otra doctrina que se ha infiltrado en la iglesia es que el primer día de la semana es un día santo. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Y muchas iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, dice que en honor a Jesús y que los discípulos guardaban el domingo, supuestamente, es por eso que se debe adorar a Dios en el día domingo y que es día santo del Señor. Pero yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que diga que el día domingo es día santo del Señor. El único día que Dios bendijo y santificó y reposó es el cuarto mandamiento, que es el sábado. Y ahí no queda el asunto, sino que hay más doctrinas, como por ejemplo la doctrina del rapto secreto, una doctrina jesuita que más adelante fue adoptada por el dispensacionalismo en el siglo XVIII. Y más tarde, la iglesia evangélica es quien le enseña. Queridos hermanos, si usted abraza y rechaza la verdad, déjeme decirle que usted se ha convertido a Babilonia. Por eso, usted debe de investigar
La apostasía de la que habla el segundo ángel todavía no llega a su culminación, sino que se sigue predicando esos mensajes. Hay mucha gente que cree que cuando una persona muere, inmediatamente se va al cielo o inmediatamente va al infierno. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice que la persona que muere está en un estado de inconsciencia, está durmiendo, y bien resucitará en la segunda venida de Cristo para recibir la recompensa y la vida eterna, o bien resucitará en la tercera venida de Cristo, después del milenio, cuando Jesús descienda con los redimidos y aquí juntamente con la nueva Jerusalén desciendan a la tierra. Nadie ahorita está en el cielo. Nadie ahorita está en el infierno. Y es más, una de las doctrinas falsas es que existe el tormento eterno, el infierno, cuando la Biblia no habla en ningún momento del infierno. Es una traducción errada, sino que en el idioma original es Gehenna, que era un lugar donde echaban muchos cadáveres y que ardía día y noche. Y no dejaba de arder porque echaban todos los días siempre lo alimentaban el fuego. Queridos hermanos, debemos de despertar y ver la apostasía que el mundo está infiltrando. Pero, sin embargo, Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y solo la Biblia como regla de toda doctrina. La Biblia será la única prueba de fe, la única que tiene la verdad. Hoy en día hay muchas iglesias que disfrazan la verdad y por miedo a no predicar la verdad es que muchos predican lo que les conviene. Hay muchas iglesias que saben la verdad, pero por llenar sus bolsillos de dinero es que predican mentiras. Y este es el segundo ángel que predica y dice: ha caído. ¿Por qué? Porque las personas están empezando a leer, a investigar, y muy pronto caerá Babilonia. Queridos hermanos, antes de aceptar cualquier doctrina, debemos siempre ver y decir: un escrito está. Finalmente, vamos a ver lo que el tercer ángel dice. Versículo 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esta es la advertencia del tercer ángel, que si alguno adora a la bestia, que si alguno adora su imagen, recibirá la marca. Como les dije hace un instante, este poder religioso se unirá con el poder político para poder someter a todos a su falsa doctrina, a las herejías que se ha mencionado hace un instante. El ángel advierte que quienes se someten a estos errores van a recibir la marca de la bestia. Yo te pregunto, ¿usted quisiera recibir la marca de la bestia? Déjame decirte algo. La marca de la bestia no es algo literal. No es algo que de pronto va a llegar a tu casa, van a tocar tu puerta y te van a decir:
hemos venido a ponerte la marca de la bestia. Y mucha gente ha confundido, ¿eh? Mucha gente piensa que la marca de la bestia era un chip que se incrustaba aquí. Otro grupo de personas decía que la marca de la bestia era la vacuna contra el COVID. Ojo, no estoy diciendo que te vacunes, ¿eh? Al final esa es decisión tuya. Pero estoy diciendo lo que mucha gente dice. No, que la vacuna contra el COVID es la marca de la bestia. No, ninguna. La marca de la bestia es también simbólico. El día que usted decide irse en contra de la ley de Dios y empiece a adorar la imagen de la bestia, usted se estará poniendo la marca de la bestia sin que se dé cuenta. Pero en el tiempo del fin, habrá un pueblo que marcará la diferencia en el mundo. Y el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Qué lindo, hermanos. La paciencia, la perseverancia, aquellos quienes perseveran en la fe, aquellos quienes perseveran en guardar los mandamientos de Dios. ¿Quién dijo que guardar la ley de Dios es fácil? ¿Quién dijo que cumplir la ley de Dios es pan comido? No, a veces nos cuesta, a veces no es fácil. Pero un día Cristo vino a esta tierra para demostrarnos que todo es posible, porque Jesús vino a cumplir toda la ley. Y dice la palabra de Dios que así como Él anduvo, también nosotros debemos andar como Él. No es fácil, pero si nos sometemos a Dios, podremos guardar sus mandamientos. Queridos amigos y hermanos, la invitación que hoy te voy a hacer es de la siguiente forma. Usted está dispuesto a aceptar la marca de la bestia. ¿Usted está dispuesto a dejarse engañar por las falsas doctrinas de este mundo o a seguir la verdadera enseñanza que está en la palabra de Dios? ¿Qué decisión usted va a tomar? Ya les he mostrado, hay muchas más falsas doctrinas en las que dicen que Jesús no es Dios, cuando en realidad Jesús sí es Dios. Es parte de la deidad. ¿Qué enseñanza usted va a adoptar en su vida? ¿Las doctrinas del mundo, el engaño de Babilonia, o la palabra de Dios que es fiel y verdadera? ¿Qué decisión usted va a tomar? ¿Qué camino usted va a seguir? Si usted quiere seguir el camino de la verdad, el camino de la vida, que es Cristo Jesús, yo te invito que ahí donde estés, te pongas de pie. Si usted quiere seguir el camino de la verdad y la vida, ahora, ya que usted se ha puesto de pie, porque ponerse de pie es fácil. Todos dirán, yo voy a seguir a Dios. Pero ahora, demuestra tu fe. Andemos en obediencia. Andemos haciendo caso a la voluntad de Dios. Sé que no es fácil, pero estoy seguro que Dios nos ayudará. Los mensajes de los 3 ángeles son una advertencia para el pueblo de Dios en el tiempo final. Y debemos de predicarlo y escucharlo, porque el tiempo de Dios está cada vez más cerca. Cristo está pronto a venir. Y déjame decirte algo. Si usted está preparado o no está preparado, igual Cristo va a venir. Por eso usted tiene que prepararse. No deje para mañana. No diga, mañana voy a arrepentirme. Mañana voy a entregar mi vida a Jesús. No. Hoy es el día. Vamos a terminar orando. Querido eterno Dios, gracias Padre por tu mensaje, porque nos has compartido
palabras eternas, palabras que nos conduzcan hacia la eternidad. Gracias por todo, Padre amado. Condúcenos ahora a casa, llevando este mensaje en nuestro corazón. Y, Señor, tú puedas ayudarnos a perseverar en guardar tus mandamientos. No porque es para salvarnos, porque la ley de Dios no nos salva, Señor. Al contrario, nos hace ver nuestros errores, nos hace ver que estamos en pecado y que necesitamos arrepentimiento. Y hoy mucha gente, Señor, ha venido aquí para escuchar tu mensaje. Gracias por todo, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis amigos que han venido en esta noche, y que tu gracia y tu misericordia nos acompañe. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.